Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Jesús los bendice. El día de hoy quisiera hablarles de un personaje, de alguien que hizo mucho. Ayer estaba escuchando a un amado hermano que decía de los frutos de las vidas cambiadas, porque hay muchos frutos de arrepentimiento, los frutos del Espíritu. Por eso creo yo que la palabra dice, por sus frutos los conocerán, no por uno, sino por todos. El fruto del Espíritu, si hay ese fruto en ti, como dice la palabra, si hay contienda e ira, no está el Espíritu Santo, porque no está la paz, no está el gozo, no eres humilde, etc. Igual los frutos de arrepentimiento verdaderos, hermanos, si no hay, entonces nunca te arrepentiste, nunca, como este hermano dice, nunca naciste de nuevo. Entonces, creo yo que a eso se refiere, a esos frutos, como dicen, como dijo ayer el hermano también, frutos de justicia, frutos, pero el mayor fruto, el mayor fruto que es el más agradable para nuestro Señor Jesús, es vidas transformadas. Por lo poco, lo mucho que Dios te ponga para decir, con una vida transformada. Pero bueno, el tema de hoy es hablar que para muchos no es apóstol, para muchos no es importante, para otros dicen que lo dijo Jesús, y si lo dijo Jesús y no lo dijo él, entonces no es así, no es asado. Pero en fin, creo que para mí y para lo que dicen las escrituras, que es lo más importante, es un apóstol, el 13º apóstol. Como les decía, es el 13º apóstol. Y vamos a ver quién es. En Hechos 22, del 13 al 5, cuando Pablo está siendo juzgado, le dan permiso para hablar, y esto es lo que dice. Entonces Pablo dijo: soy judío, nacido en Tarso, una ciudad de Sicilia, y fui criado y educado aquí en Jerusalén bajo el maestro Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Llegué a tener un gran celo por honrar a Dios en todo lo que hacía, tal como todos ustedes hoy. Perseguía a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos pueden dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encerrar, a encadenar a los seguidores del camino de esta ciudad y traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Como vemos aquí, Pablo era judío y fue educado y criado en Jerusalén por Gamaliel, y muchos no saben quién fue Gamaliel. Primero quiero decirles el significado de Gamaliel, de ese nombre es: mi bendición viene de Dios. ¿Y quién fue él? Gamaliel fue un célebre fariseo, nieto de Gilel el Viejo, fundador de una de las dos grandes escuelas del judaísmo fariseo. La enseñanza de Gamaliel fueron bases para el Talmud y fue el primero en recibir el título de Rabón, que es superior al título de Rabí. Y cuando murió Gamaliel,
en el Talmud está una cita en Sota 9:15 que dice, fíjense, con la muerte de Rabón Gamaliel, el viejo, cesó la gloria de la Torá y falleció la pureza y la abstinencia. Para que vean quién era Gamaliel para los judíos, para los fariseos, para los que estaban en ese momento gobernando. Muy importante. Entonces regresemos a quién fue Pablo. Los apóstoles fueron elegidos por nuestro Señor Jesús, que es lo que también dice en la palabra, ¿no? Yo los elegí cuando habla con ellos. Yo fui por ustedes y Él los enseñó, Él les enseñó. Entonces, ¿cómo podemos decir que Él es un apóstol? Bueno, en Hechos 9, del 5 al 6, vemos cómo lo que decía, lo que leíamos en Hechos 22, como Pablo, se dirigía a Damasco. Y en Damasco fue interceptado por una gran luz. Y él, en Hechos 9, 5, 6, responde, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo, porque ya se había caído de su caballo. Y esa voz, que es nuestro Señor Jesús, dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces aquí vemos como el mismo Señor Jesús fue a buscar a Saulo y fue el mismo que lo dejó ciego para que él fuera a una ciudad, y en el tiempo que duró en esa ciudad hasta que llegó a Jerusalén a predicar, ahí, ¿qué pasó? Vamos a ver. En Hechos 9, del 15 al 16 nos dice, para que vean qué tan importante era, digamos, importante para el propósito de Dios, de nuestro Señor Jesús. Dice, el Señor le dijo, aquí hablamos de Bernabé, le dijo a Bernabé, ve por él, es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuándo debe sufrir por mi nombre. Cuándo y cuánto debe sufrir por mi nombre. Aquí vemos que el Señor le dijo a Bernabé, y Bernabé conocía a Saulo y dijo, Señor, pero he sabido que él ha perseguido a muchos de nosotros. Y el Señor le dijo, ve por él, es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje. Y ahí vemos cómo él lo ratifica como apóstol, porque esos son los apóstoles elegidos por él para llevar un mensaje. Entonces ya vemos aquí, después Bernabé llega con Saulo a la ciudad donde lo llevó, donde le dijo Jesús a Bernabé que fuera, y nos dice en Hechos 9, 18 al 20, al instante algo como escamas cayó, porque estaba orando Bernabé por Saulo, cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Aquí vemos, hermanos, como tres cosas muy importantes. Oraron por él, recobró la vista, se le cayeron las escamas de los ojos, se levantó y fue bautizado. Aquí no nos aclaran qué bautizo. Para mí fue el bautizo del Espíritu Santo. Después comió algo, se recuperó, se quedó unos días. No, tampoco nos aclaran unos días, hermanos, cuánto fue. Pero aquí vemos que esos días fueron aprovechados por Saulo para predicar, pero para ser instruido también por el Espíritu Santo. Dice, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas.
diciendo verdaderamente fue el Hijo de Dios. Así vemos cómo Saulo fue llamado, confirmado como apóstol y sobre todo bautizado en el Espíritu Santo. Para mí es lo que yo entiendo, hermanos. Entonces, después vemos cómo Pablo llega a Jerusalén y todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Pero bueno, después se fue con profetas y fue enseñado por los mismos apóstoles. Y en Hechos 13:2, del 2 al 3, vemos que citan otra parte muy importante, hermanos. Dice, cierto día, mientras estos hombres, que como decía Saulo, Bernabé y muchos otros estaban ahí siendo discipulados por los apóstoles, estos hombres adoraban al Señor y ayunaban. El Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Y aquí volvemos a lo mismo, hermanos, cómo Dios escogió a Bernabé y a Saulo para un trabajo especial. Pero lo más importante aquí, estaban adorando y ayunando al Señor. Ayunando de comida, es completamente seguro, y adorando, adoraban, alababan a nuestro Señor Jesús. Y cuando los llamó, cuando el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo, ¿qué hicieron ellos? Dice, así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, ven, hermanos, qué tan importante es ayuno y oración. Les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, vemos también cómo en Hechos 22-27, cuando estaban arrestando, estaban haciendo alboroto en Jerusalén, cuando él ya regresa a Jerusalén, Pablo, después de todos sus viajes, lo arrestan y el general, el comandante de los romanos se acercó a Pablo, Hechos 22-27, entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Vemos judío, estudió en Jerusalén, con Gamaliel, que fue uno de los dos maestros más importantes para la Torá y para los fariseos, y además era romano. Para que veamos quién es en contexto nuestro este apóstol. Ya lo confirmamos en las escrituras que el Señor lo llamó, el Señor fue a buscarlo, fue a un encuentro cercano con él. Y después leemos en todas las cartas que él escribió, en Romanos 1:1, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar sus buenas noticias, escribo esta carta. Él mismo aquí lo dice, elegido por Dios para ser apóstol. En 1 Corintios 1:1 dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto a nuestro hermano Sóstenes. Otra vez, por la voluntad de Dios. Acá vemos elegido por Dios, por la voluntad de Dios. En Gálatas 1:1 dice, les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Aquí ya vemos como él dice, el apóstol Pablo, pero después dice, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni ninguna autoridad humana, sino por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo. En Efesios 1:1 dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Y aquí lo vemos, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. En Filipenses 1:1 dice, saludos de Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipo, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia
y los diáconos. Aquí no vemos lo del apóstol, pero vemos otra cosa más importante, esclavos de Cristo Jesús. Y en Colosenses 1:1 dice, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. Entonces vemos en todos estos que realmente, primeramente Jesús fue a verlo, a buscar a Saulo. Después lo confirma con Bernabé, lo bautizan. Después fue elegido para una misión especial fue impuestas manos sobre él, fue enviado. Y vemos grandes cosas en él, en Pablo, tantas iglesias, tantos frutos, ¿no? Frutos, este hermano tan amado, decía, los frutos de vidas cambiadas, y vemos como los frutos en Roma, en Éfeso, en Gálata, en Corinto, en Tesalónica, en Colosenses, en muchas partes del mundo, Pablo levantó iglesias. Pero aquí vemos algo muy importante, hermanos. Él era un apóstol, un pastor, porque la palabra lo dice, hay pastores, apóstoles, profetas. Pero hay tres cosas muy importantes de Pablo. Una, que fue elegido por el mismo Jesucristo, y fue y lo buscó. Dos, que se quedó ciego y después Bernabé le quitó como escamas, dice, como escamas de sus ojos. Le abrieron sus ojos, lo bautizaron y predicó luego. Tenía muchas palabras para decir. Pablo es un gran hombre y está lleno del Espíritu. Para mí, de los 12 apóstoles y él, que es el 13º para mí, y la Escritura lo confirma, tanto Jesús en Hechos como Pablo cada vez que escribía, yo, por la voluntad de Dios, elegido para ser apóstol. No fui elegido, no fui nombrado apóstol por ningún hombre, sino por Dios mismo. Esto nos hace saber claramente que después de Jesús, porque Jesús cuando fue por Saulo ya estaba resucitado. Así es que para mí es el 13º, pero el más importante y el más lleno del Espíritu. El más lleno del Espíritu Santo para mí. Y sus cartas son cartas hermosas, son cartas dirigidas a iglesias con problemas y dirigidas a un grupo de personas, pero también son para nosotros como iglesia de Dios, porque también tenemos esa clase de problemas. Hay que estudiarlas bien, hermanos, porque vienen cosas importantes ahí en cada carta de Pablo. Para mí, como les comentaba, para mí el más lleno del Espíritu Santo, el más lleno de fruto, porque él hizo muchas iglesias por muchas partes. Claro, todos los demás discípulos también tuvieron frutos en otras iglesias que levantaron. Pero Pablo tuvo mucho fruto en Éfeso, Corinto, en Colosas, en Roma, en Grecia, en Damasco. Tanto hizo, de verdad, no paraba Pablo, un gran siervo de Dios. Pero aquí lo más importante es eso, hermanos. Muchos hermanos dicen, si Jesús lo dijo, pero Pablo no lo dijo. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, lo más importante es Jesús y lo que dijo él, pero Pablo te da un enfoque y tienes que ver exactamente esas epístolas, esas cartas que él escribió, los dilemas que tenían esas iglesias, por qué las escribía Pablo, porque había algo que no estaba bien en esas iglesias y él
trataba de dar consejos en el Espíritu Santo, pero también consejos en la experiencia. Vemos que el judío romano que estudió con una persona que fue Gamaliel, muy importante para los fariseos, para los príncipes de ese momento para los judíos, para los de Judá. Entonces vemos que era una persona que, pues, sinceramente tenía un conocimiento vasto de las leyes y de las escrituras, como lo vimos que él lo dijo, educado en las costumbres y leyes judías. Y ahora, guiado y lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos que no es una persona cualquiera, para mí no es una persona cualquiera, es un gran personaje de la Biblia y debemos de hacer también caso a lo que dice su palabra, pero ver también el contexto de por qué y de la carta, cuál era la problemática de la iglesia, y también ver en ese punto los consejos que él da espiritualmente y también en su experiencia y en su sabiduría y conocimiento, los consejos que da Pablo, porque son muy buenos, muy buenos, pero tampoco hay que sacarlos de contexto y ser legalistas o religiosos con esos temas, como el del velo, como el del vestir. O sea, una mujer puede vestir como ella guste mientras no desagrade a Dios. ¿Y qué es desagradar a Dios? Pues vestirse, perdónenme, pero vestirse no adecuadamente, enseñando partes del cuerpo que no deben de ser enseñadas, y eso también va para los hombres, ¿no? Hoy en día los hombres se visten casi con, no sé cómo decirlo, con licras, o sea, creo que si una mujer viste como le agrada a Dios, y el único que les puede decir cómo vestir es Él, es el Espíritu Santo, por eso es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consolador, el que nos amó voluntariamente. Pero bueno, este es un pequeño resumen de quién es Pablo, hermanos. Tampoco hay que desecharlo, tampoco hay que decir, si lo dice Pablo y Jesús no lo dice, bueno, Jesús, vemos también en la palabra dice que hay muchas cosas que no se pudieron escribir de Jesús porque no alcanzarían los libros. Pero yo creo que Pablo es un buen referente para muchas otras cosas. Pero hay que ver el contexto y la problemática de la iglesia de la carta para saber cómo tomar esos consejos que vienen de otro apóstol llamado Saulo y después Pablo. Así que, hermanos, leamos las cartas, epístolas de Pablo con el contexto adecuado y no tomemos solamente un versículo para decir y tampoco tomemos versículos aleatorios de la Biblia y juntémoslo, porque tampoco es así. Toda la palabra es inspirada por Dios, pero tiene su porqué. Se escribieron esas cartas y hay que ver el contexto y hay que ver todo y hay que ver sobre todo lo que dice el Espíritu Santo, para que no caigamos en engaños, hermanos, y no se olviden del Evangelio, de lo que vino a hacer Jesús, reconciliar, perdonar, pero sobre todo, hermanos, a sacrificarse voluntariamente por amor voluntario, por el amor ágape, por ese amor que nadie te dice que debes de tener, sino que lo tienes por otros, un amor en donde das y sufres por otras personas, como Él nos amó, así debemos de amar a otros. Y debemos de ser justos, hermanos. La palabra dice, algunos son para honra y otros para deshonra. No podemos cambiar ciertas cosas que ya están escritas y es lo justo. Él pagará a todos por las obras que Él nos mande hacer,
por la obediencia, hermanos, pero sobre todo porque creemos somos salvos. Y es una salvación periódica, es una salvación que día a día hay que ir acumulando, digamos, o adquiriendo. Jesús los bendiga, hermanos, y de verdad Pablo es un gran referente. Leamos sus epístolas, sus cartas, porque son muy, muy buenas para muchas cosas. No las saquemos de contexto tampoco. Jesús los bendice, hermanos. Hasta luego.